La idea es hacerlo bastante dinámico, quizás para empezar y poner en contexto, si os parece, durante 4 minutos, aunque sois empresas cotizadas y todos los que están conectados la conocen, quizás hacer una breve descripción de cada una de vuestras compañías para luego entrar en las diferencias de cada una de ellas y luego ya entramos, si os parece, los debates de los distintos temas que Javier Quinteland, desde luego que ha puesto muchos de ellos encima de la mesa. Jorge, si te parece empezar tú por empezar de izquierda. Izquierda a derecha, muy bien, me toca. Muy bien, bueno, en primer lugar, buenos días a todos los que estáis aquí, los que estáis online, y gracias a Renta 4 por la invitación y por el panel, que seguro resultará interesante. Metrovacesa, yo creo que es una promotora con ciertas particularidades que quizás no comparten el resto de pure players en término anglosajón, que están enfocados 100% en residencial. Nuestra estrategia gira alrededor de un banco de suelo grande, con ubicaciones por toda España y que además tiene un componente no solo de residencial, sino también de terciario y un componente de suelo en gestión y no finalista, ¿no? Eso hace que al final pues, nuestra estrategia sea un poco diferente en ciertos aspectos de la del resto del sector más enfocado en la promoción residencial. Por resumirlo en pocas palabras, diría que nuestro negocio fundamental es la promoción residencial, y dentro de la promoción residencial pues estamos consolidando ya lo que es nuestra fase de crecimiento, ramp up, y estimamos pues llegar a una velocidad de crucero aproximada de unas 2.500 unidades al año. Dentro de las cuales pues hay un componente fundamental que es lo que llamamos Build to Sell, que es venta al cliente minorista, y una parte que es venta a fondo institucional o fondo para vivienda en alquiler, llamado en término anglosajón Build to Rent, donde aproximadamente el 10 o el 15% de nuestras ventas anuales van en ese segmento. Y luego hablaremos de maneras de jugar en ese sector, ¿no? Ese es nuestro negocio principal, ¿no? Tipo de vivienda, pues vivienda media para lo que es España de aproximadamente unos 300.000 euros vivienda, y clientes heterogéneos pues dependiendo de la zona en la que estemos, ¿no? Negocio, luego hablaremos del sector sólido, yo creo que muy diferente a lo que era antes, mucho menos apalancado, más profesionalizado, y por tanto yo creo que con una estabilidad y un futuro pues que incluso dentro de la incertidumbre macro que vivimos pues es más predecible que lo que podía ser antes, ¿no? Yo creo. La segunda pata de nuestro negocio sería alrededor del suelo, y dentro del suelo lo que tenemos es venta de suelo no estratégico, que son aquellos suelos que no queremos promover, básicamente, y entonces esto pues los vendemos. Y luego la transformación de suelo, aproximadamente un 20% de nuestra cartera es suelo en gestión, pues en las ubicaciones que ha proyectado antes Javier realmente, ¿no? En zonas como Madrid, sin duda, Barcelona, Sevilla. En Cádiz tenemos una bolsa importante, en Valencia enorme, ¿no? Y creo que ese es suelo que ya está llegando a su madurez. Es verdad que cuando salimos en el IPO pues todavía se veía lejos, y eso hará que tengamos pues, un suelo finalista que yo creo que cambiará un poco el lado de la tortilla, porque es suelo que es muy codiciado, yo creo, en estos momentos, ¿no? Y nuestra tercera pata, por último, sería el segmento comercial, ¿no? Dentro del segmento comercial, pues tenemos aproximadamente ahora, en la salida a bolsa que hicimos en el año 2018, algo más de 700 millones de euros de valor de activos, y ahí nuestra estrategia es añadir valor en esos activos, fundamentalmente vía productos llave en mano o joint ventures con terceros, y poco a poco digamos, el ir disminuyendo el peso de esa cartera en nuestro balance, ¿no? Y al final, y ya termino con esto, todo se consolida en la estrategia de retorno al inversor que tenemos en los próximos años hasta que empecemos a comprar suelo de manera significativa, que es devolver a nuestro accionista el 80% del cash flow generado, que tenemos al final un enfoque menos en EBITDA y más en caja para devolver ese retorno al accionista. Muchas gracias, Jorge. Borja, si nos
cuentas así de No voy a líneas ser tan generales. extenso, Perdón si me he extendido. pero bueno, Neynor yo creo que la conocéis todos. Yo Neynor, por definir un poco la empresa, por lo menos tal y como la veo yo, Neynor es una plataforma residencial cotizada. Y esto básicamente es el objeto de la compañía. La compañía lo que trata de identificar son oportunidades de negocio en el sector residencial en España y captar el interés de los inversores para que inviertan en la compañía para poderlos desarrollar. Y dentro de las oportunidades de negocio residencial, luego vamos a hablar, antes hemos tenido la oportunidad de ver un poco, ¿no?, cómo se va configurando el sector residencial en España, donde lógicamente el mayor peso sigue estando en el Build to Sell, pero aparecen otras opciones que son interesantes y por lo tanto desde la plataforma se van poniendo esas posibilidades de inversión en conocimiento de distintos grupos de inversores para atraer el capital para poderlo hacer posible. Dicho esto, la compañía, esa plataforma que se ha procurado durante estos años, hasta que la compañía alcanzó su velocidad de crucero, donde está actualmente, ha sido generar una plataforma lo más profesionalizada y transparente posible, que vaya acorde con las necesidades actuales de lo que tiene que tener una plataforma de negocios en cualquier área, ¿no? Entonces hay conceptos que también podemos hablar luego, pues como el ESG o como la profesionalización, la digitalización, en definitiva, montar un vehículo que sea interesante y atractivo y muy transparente de cara afuera para garantizar que donde el inversor pone el dinero va a estar seguro, más allá de cuál sea luego el plano de inversión concreto. Estamos presentes básicamente en 7 delegaciones a nivel nacional. Tenemos una cifra de negocio aproximadamente, una facturación cercana a los 1.000 millones de euros anuales y estamos inmersos dentro del sector residencial ahora mismo con planes importantes, tanto en Build to Sell como en el Build to Rent, y seguramente en los próximos meses empezaremos a dar los primeros pasos con cierta importancia penetrando en otras áreas del mercado. Bueno, en Aedas Homes nos definimos como una promotora pura del mercado residencial. Estamos ubicados en las localidades y en las provincias que consideramos más líquidas, con alta demanda dentro de España, y contamos con un banco de suelo de muy alta calidad, excepto que todo el banco de suelo con el que contamos está en un estadio que denominamos ready to build, para poder solicitar licencia de forma prácticamente inmediata. Nos hemos centrado en la oferta de un producto de altísima calidad, tanto por prestaciones como materiales, como eficiencia energética, porque contamos con un cliente de capacidad adquisitiva media alta que es muy exigente y que estamos viendo que cada vez es más exigente. Normalmente es un cliente de reposición que está comprando una segunda vivienda, que por lo tanto conoce perfectamente los materiales que quiere, conoce también qué está buscando para satisfacer sus necesidades y por lo tanto pues tratamos de satisfacerlo. Estamos muy descentralizados, hemos querido dotar de muchísima autonomía a nuestras direcciones territoriales, contamos con 6 a día de hoy, porque creemos que estar cerca de nuestros clientes nos da mucha mayor capacidad de adaptarnos a sus necesidades, por un lado, y por otro lado, porque así podemos estar también muy cerca de nuestros colaboradores o proveedores, que es una parte también muy importante de nuestra estrategia, dado que nuestra estructura es relativamente pequeña y hemos optado por un modelo escalable, contando con proveedores externos que nos permiten adaptarnos al entorno y al nivel de actividad que queremos alcanzar. Nuestro plan de negocio, que abarca hasta el ejercicio 2026, nos lleva a una velocidad de unas 1.300 millones de euros de facturación, 1.300, 1.400 para el año 24-25, y tenemos un claro objetivo de rentabilidad a nuestro accionista que nosotros medimos en ROE. Creemos que más allá de marcarnos objetivos de márgenes y demás, lo que nuestro accionista quiere es que le retribuyamos por su inversión, de ahí que hayamos optado por el ROE como medida de eficiencia. Francisco. Muchas gracias a Renta 4 por la invitación. Sobre la compañía a la que represento, es una compañía totalmente distinta a las que están aquí. Somos una compañía que hacemos promoción, pero nuestro negocio es fundamental. Por valores de la compañía es el negocio patrimonial. Es un negocio patrimonial que históricamente lo hemos realizado desde la propia promoción de los activos terciarios que tenemos en nuestra cartera. Y desarrollamos también la promoción residencial,
Desarrollamos promoción tanto residencial como terciaria y lo hacemos fundamentalmente en Andalucía y en Madrid. Tenemos como peculiaridad que además de ser cotizadas, somos una compañía muy longeva y presente en el mercado pues, desde los años 80, en el mercado cotizado. Y como hecho diferencial, somos una compañía que estamos integrada verticalmente. Y en estos momentos, que después hablaremos seguramente de la construcción, bueno, pues la habilidad de desarrollar todas nuestras promociones con una compañía de construcción dentro del grupo, que tan solo promueve para nosotros. Tenemos un plan estratégico muy ambicioso que hemos aprobado recientemente, que básicamente prevé duplicar todas las cifras de la compañía en el negocio de promoción y dar un salto cualitativo en el negocio patrimonial, y donde tenemos puesto el foco fundamental en la diversificación, en los negocios fundamentalmente territorialmente apostando por Madrid, tanto en el negocio de la promoción, tanto residencial como he dicho, como terciaria, así como el patrimonio. Tenemos una estrategia respecto de clientes, nos sentimos cómodos con el cliente de nivel medio alto. Nuestra vocación hacia el suelo siempre ha sido de oportunidad. Nosotros, debido a nuestra trayectoria, bueno, encontramos momentos donde tocaba invertir en suelo y otros donde no, y siempre hemos estado optando por la búsqueda y obtención de esa oportunidad. El suelo para nosotros nunca lo hemos tratado como mercadería, es materia prima de nuestro proceso, y nos sentimos cómodos en aquellos suelos que nos permiten desarrollar nuestros productos con seguridad jurídica. No compramos suelos que están pendientes de su calificación, clasificación urbanística. Optamos por suelos que ya tienen toda su tramitación, toda su denominación, como quien dice, señalada. No hay ningún riesgo político y tan solo lo que hacemos es gestionar la tramitación urbanística de estos suelos. Poco más contar diferencial de lo que nuestros panelistas hacen. Eso de la diferencia yo creo que es muy relevante. Los que están conectados son básicamente gestores y también inversores directos. Yo creo que sí que es una oportunidad para que comentéis cada uno cuál es el diferencial de cada una de vuestras entidades respecto al resto de promotoras. Estáis aquí desde luego una representación más que mayoritaria respecto a lo que cotiza en el sector dentro de las promotoras. ¿Cuál definiríais que es el diferencial de cada una de vuestras entidades respecto al sector en el que estáis cotizados en España? Bueno, yo creo que voy a ser más corto, Borja, en esta ocasión. Yo creo que lo he dicho un poco antes, ¿no? Nos distingue al final el tener, siendo el foco, promoción residencial, no nos olvidemos, pero luego lo que sería pues 25% de otros negocios donde incluiría la gestión de suelo como decisión estratégica y también por el origen de la compañía, ¿no? De dónde nace, y luego también el tener negocio terciario con activos fundamentalmente en Madrid y Barcelona de alta calidez y liquidez, ¿no? Que hace que pues, tengamos un equipo también de desarrollo terciario. Esas son las diferencias fundamentales, ¿no? Yo creo que todos luego pues, tenemos un área de intersección grande que es la promoción residencial. Sí, yo también un poco en línea con lo que dice Jorge, creo que tenemos un denominador como muy importante, por lo menos en la parte de lo que es residencial. Yo creo que las mayores diferencias pueden estar un poco a nivel estratégico, si quieres, hacia dónde posicionar las compañías hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo de todas formas creo que todas las 4 compañías que estamos aquí miramos continuamente el mercado, dónde están las oportunidades y hacia ese vectores hacia el que vamos a saltar. Unos lo harán mejor, otros lo haremos peor, pero bueno, eso es un poco yo creo que el objetivo de todas. Yo creo que nos une que estamos todos muy profesionalizados, muy poco apalancados, sobre todo frente a ciclos anteriores. Ha habido un cambio muy relevante en todo el sector y estamos todos apostando y liderando nuestras compañías de la misma forma, con unos criterios de inversión y unas decisiones muy apoyadas en números. Por nuestra parte, yo lo he destacado en la introducción. Creo que somos un modelo muy descentralizado y de nuevo lo quiero poner en valor porque nuestros directores sectoriales tienen muchísima autonomía en sus tomas de decisiones y creemos que esto es algo muy positivo. Y además hemos apostado por un modelo
adaptable a los ciclos. De ahí que contemos con una estructura relativamente pequeña y nos apalanquemos a nuestros colaboradores externos para desarrollar nuestro modelo de negocio. Yo creo que respecto de ellos, como modelo de compañía, nuestro hecho diferencial es la sostenibilidad de nuestro modelo. Además, ¿no?, está avalado por nuestra trayectoria y nuestra longevidad. El poder combinar el negocio de promoción, que es un negocio donde hay más generación de flujo, pero con sus vaivenes y con sus oscilaciones que tiene en relación con los ciclos, el combinarlo con nuestra actividad patrimonial de recurrencia de los ingresos y que hacen, bueno, de una manera combinada en tamaño y en un adecuado apalancamiento, hace que nuestro modelo sea sostenible en el tiempo y que nos haya permitido, bueno, pues poder superar con notas diferentes etapas de la historia del negocio de la promoción y del negocio inmobiliario. Eso en cuanto a modelo de compañía. En cuanto a promotora, en el aspecto de promotor, nosotros yo quiero poner en valor mucho nuestra integración vertical. A nosotros nos permite una flexibilidad total a la hora de afrontar los procesos de promoción. Con una pequeña estructura o liviana estructura de construcción, pues somos capaces de manejarnos en todas las tesituras en las que nos encontramos en el negocio de promoción. Y ahora después ya hablaremos solamente del tema de los costes de construcción, de cómo el tener estabilidad nos permite tan solo tener que luchar tan solo con los costes, no con los efectos y derivadas añadidos cuando se producen estas situaciones de incremento de costes, como son que tenemos la capacidad de continuar construyendo sin tener una discusión con una constructora que nos construye, etcétera. Tenemos este tipo de ventajas que ahora más que nunca la estamos poniendo en valor. Borja, en el caso en vuestro caso, en el caso de tu compañía, sí que es dentro de los que están aquí presentes la que está haciendo una plataforma para hacer Build to Rent y luego gestionarlo. Eso es para darle estabilidad a los ingresos al futuro. Porque eso sí que es diferencial respecto al resto. Todos queremos, lógicamente, que nuestras compañías sean sostenibles en el tiempo y peleamos todos porque el volumen de negocio crezca y hacer compañías, las 4, cada vez más sólidas, con distintas estrategias. La generación de ingresos recurrentes, sin duda, es algo interesante en el sector promotor. Pero bueno, es una estrategia que luego también tiene un return on equity, pues que puede ser distinto al que pueda tener una inversión pura y dura. Por lo tanto, cada cual tiene que buscar la combinación, ¿no?, dentro de su estrategia. Respecto a lo que comentas de la plataforma de alquiler, nosotros al final cuando decidimos, nosotros anunciamos que lanzamos una plataforma de alquiler en febrero de 2020, con un objetivo más o menos de alcanzar 5.000 viviendas. Y esto fue un poco pionero en aquel momento, porque todavía no se está hablando, como está hablando hoy en España, de alquiler. Nosotros veíamos que había un vector de crecimiento importante para el negocio. Y dentro de las posibilidades que hay de aproximarse al negocio de la promoción, del alquiler residencial, que son varias, cada cual pues lo mismo, sigue sus estrategias en base pues, a lo que considera que le conviene más a su compañía. Nosotros considerábamos que donde podíamos encontrar un mayor margen era en gestionar directamente o montar plataformas que fueran gestionadas directamente desde Neynor, con independencia de que luego esas plataformas que están siendo gestionadas puedan ser transferidas a terceros, aunque mantengamos la gestión, o incluso dar entrada a socios dar entrada dentro del capital. Con ese objetivo constituimos en ese momento una plataforma que se denomina Neynor Rental, de la que cuelga una OPCO y una PropCo. La PropCo vamos metiendo los edificios que tenemos terminados y que de los que vamos gestionando su alquiler. Y en la parte operativa, para no empezar de cero, compramos una compañía renta garantizada pues con una larga trayectoria. Realmente estaba solo presente en Madrid, ahora estamos ampliando al resto de zonas geográficas donde Neynor está presente. Y desde esa plataforma de Neynor Rental, lo que intentamos, en definitiva, es generar valor para el accionista. ¿Cómo se visualiza ese valor para el accionista? Pues es otro tema. Nosotros llevamos 2 años y hasta la fecha, y no me duele en decirlo, no hemos sido capaces de que el valor que creemos que hay implícito en esa compañía se traslade
valor de la acción, que al final es donde está el return on equity del accionista. Ahora mismo estamos inmersos, anunciamos recientemente, hace poco más de un mes, estamos inmersos en un periodo de reflexión de ver cómo se puede poner en valor. Es decir, es una plataforma que está ya funcionando, tiene aproximadamente 600 unidades ya propias en alquiler. Para finales de 2023 pues acabamos con 1.400 viviendas, tenemos lanzadas otras 2.500. Por lo tanto, la plataforma se ha ido desarrollando según el diseño que teníamos inicialmente para ella, pero no estamos viendo ese valor que estamos metiendo en esa plataforma de alquiler trasladado a la compañía, al valor de la acción. No sé si vamos a hablar, todas las compañías cotizadas de nuestro sector estamos con un valor de capitalización de mercado muy inferior al valor neto de nuestros activos. Y entonces, dentro de las estrategias de cualquiera de nuestras compañías, pasa, lógicamente, intentar ir acercando esa capitalización bursátil de la compañía hacia el valor neto de los activos. Y para nosotros, esta plataforma de rental es una más de las estrategias que vamos poniendo en carga para conseguirlo. José, el hecho de que tanto AEDAS, Metrovacesa como Insur hayan hecho o estén haciendo promoción de Build to Rent para que gestionen otros, tiene mucho que ver con la inversión extranjera, que desde luego que sí que puede estar distorsionando, sobre todo los grandes fondos, algo el mercado, porque tienen el dinero para invertir y tienen la necesidad de invertir, y quizás esté tensionando demasiado los precios en este tipo de paquetes. ¿Cómo lo veis vosotros? En este tipo de paquetes seguimos viendo muchísima demanda que está llevando a un incremento de precios. Yo creo que Javier lo ha comentado, el gap que hay en España. Tampoco se ha producido todavía y por lo tanto sigue siendo un país muy atractivo para esta inversión. Nosotros el Build to Rent lo vimos de forma oportunista. Por nuestro coste de capital no creímos oportuno abordarlo y gestionarlo internamente, pero sí que hemos apostado por vender proyectos Build to Rent a terceros, que gestionan terceros. Tenemos ya un pool, si quieres, de inversores con los que hemos trabajado desde el año 2019, con los que seguimos cerrando contratos y para nosotros supone más o menos un 10% de nuestros clientes a día de hoy. El 90% son clientes, personas físicas que nos compran una vivienda para su uso como primera, segunda residencia o como inversión. Vivienda es complicado para una primera vivienda, el alquiler seguirá estando ahí y en España seguimos teniendo un porcentaje relativamente bajo de gestión profesionalizada de viviendas en alquiler. Así que no veo como algo negativo que sigan entrando fondos extranjeros apostando por España. Más que negativo es quizás, bueno, en el caso de Metrovacesa, que ya tiene el suelo, pues es quizás menos problemático, pero desde luego que sí que algo que comentáis vosotros o el sector es que está habiendo mucha tensión, sobre todo para conseguir suelo. No sé, Francisco, en vuestro caso, que como dices, sois muy Nosotros, al hilo de lo que comenta y pregunta, nosotros no hemos hecho ninguna operación de Build to Rent. Lo hemos analizado en profundidad y, bueno, por coste de capital, riesgo, un montón de cuestiones, decidimos no meternos en este mercado. Además, nuestro banco de suelo tampoco tiene unas colas lo suficiente grandes como para que justifique el destinar a Build to Rent nuestro banco de suelo. Yo digo, sobre los fondos, oye, afortunadamente están viniendo a España, lo que no deja de venir. Tenemos que hacer que España sea atractiva para todo el mundo. Oye, ¿cuál es una realidad? Oye, puntualmente en el mercado del suelo, en cuanto que el suelo que promotoras como la nuestra destinan a la venta granular, cuando aparece un suelo que puede ser destinado al Build to Rent, bueno, pues encontramos situaciones donde son capaces de pagar su modelo de negocio y su retorno que se exigen, les permite pagar más por el suelo que lo que podemos pagar puntualmente un promotor. Bueno, pues son situaciones donde se producen en suelos muy especiales, donde se adaptan muy bien a las necesidades y peculiaridades del Build to Rent, pero digo, hay que luchar con esas circunstancias. No me preocupa para nada, y lo que hay que hacer es que vengan muchísimos fondos, que no dejen de venir aquí a España, que demos mucha seguridad jurídica para que no dejen de venir. Sí, además yo creo que es
es una parte del mercado que yo la encuentro como fundamental porque trae estabilidad, trae credibilidad y hace también que el entorno de inversores institucionales internacionales estén al día de lo que esté pasando en España, ¿no? Lo que es cierto es que también el mercado va variando, ¿no? Entonces, si tú ves lo que era el Build to Rent en el año 19-20, la fuerza de la compra estaba de su lado, porque estábamos en un entorno de Build to Sell que, digamos, era creciente, pero no había realmente HPA. E incluso en finales del 2019, antes del comienzo de la pandemia, la demanda bajó un poco, tímidamente, pero bajó. Entonces, el fondo de Build to Rent llegaba y te decía, bueno, tu promoción a precio de venta es tanto, como no vas a tener un coste comercial, te quito un 4% y además como te lo compro todo desde el principio y te doy una seguridad, pues te bajo otro 2, otro 3, otro lo que sea, porque tu TIR, tal. Bueno, entonces al final te podrías ver tentado, porque luego nosotros las operaciones que hemos cerrado, la rentabilidad ha sido la misma que en el Build to Sell, pero es verdad que te podrías ver tentado a disminuir un poco tu margen por el hecho de ganar en esa seguridad. Las tornas han cambiado completamente porque ahora en el mercado de Build to Sell tenemos un crecimiento en precios que no había antes y además tenemos una oferta decreciente que hace que el equilibrio demanda-oferta esté al final de nuestro lado. Con lo cual es que ahora es al revés. Ahora viene el fondo y te dices, es que te voy a cobrar más. Te voy a cobrar más porque es que yo tengo un HPA que no me quiero perder por el camino. Y es que además quieres estar en unas ubicaciones donde el mercado está muy caliente. Caliente, yo diría está pujante porque no hay tanta oferta, ¿no? Por lo tanto, de repente el pool ese de fondos y de equity internacional que hay para invertir en vivienda para alquiler se encuentra que no es tan fácil encontrarlo. Y entonces incluso tienen que ir abajo de la cadena de valor a promover ellos mismos o como un gestor en España a promover, ¿no? Y entonces pues sí que ves de unos precios a lo mejor, un ejemplo hemos tenido recientemente en la compra del suelo, que es verdad que es, bueno, es más, o sea, se justificará o no dentro de muchos años. El promotor, digamos, para venta granular, cuando tú empiezas la venta a los 6 meses de lanzar el proyecto y de haber comprado el suelo, ya ves si funciona o no. Porque sales a la venta, empiezas con las reservas en el mercado en el alquiler, tú es verdad que lo vas a alquilar dentro de 3 años, probablemente te lleve estabilizarlo otro año y medio y a lo mejor sales, pues no sé, un año después, con lo cual tienes 6 años para ver si ese precio que has pagado por el suelo o no, mientras que una promoción residencial lo tienes que justificar a día de hoy. Sí. Bueno, hay poquito suelo finalista, el poco que hay tiene competencia dura, no solamente con fondos internacionales, con otras formas de aproximarse al mercado residencial, gestas de cooperativas, tal, lo vemos todos los días, ¿no? Y es normal porque las parcelas finalistas, lógicamente, tienden a ser cada vez menos. El negocio promotor tiene que contemplar el desarrollo del suelo, porque es así. Hemos vivido durante unos años en las que nos hemos encontrado un exceso artificial de parcelas finalistas que se han generado todavía durante la anterior crisis. Los tiempos del suelo son larguísimos y durante el año 16, 17, 18 hemos estado pudiendo acceder a parcelas finalistas que vienen de planes parciales y de ordenación de principios de los 2000. Urbanizando, reparcelando, es decir, haciendo la gestión de ese suelo. Los promotores actuales tenemos que, y vamos poco a poco entrando cada vez más en la gestión de ese suelo, pero es cierto que hay otros players del mercado, como una cooperativa o como un fondo de inversión que viene a buscar un edificio de alquiler, que lo que busca es un suelo urbano listo para edificar y tal, y eso pues lógicamente es un bien escaso y por lo tanto caro. Entonces, bueno, esas son las condiciones del mercado. Cuando alguien decide, pues, si hay una subasta, pues, que además hemos tenido recientemente, pues, en alguna ciudad española y tal, pues ya sabe dónde se mete y con quién se va a tener que enfrentar. José, después de la pandemia, que desde luego que supuso un parón bastante generalizado en el sector, pues ha venido con bastante dinamismo. ¿Qué cambios os está produciendo a vosotros en vuestra oferta y qué cambios estáis viendo en la demanda, además de aquellos que nos ha comentado Javier Kindeland en la presentación anterior? Bien, los ha comentado todos, yo creo. Es decir, que es una presentación muy, muy atinada.
Bueno, pues vemos que los clientes, como te decía, cada vez son más exigentes, el teletrabajo y el haber pasado tanto tiempo en casa. Por un lado, yo creo que has reposicionado la vivienda en la escala de prioridades. El haber pasado tanto tiempo te ha llevado a valorar de verdad dónde vives, dónde pasas tu día a día, que bueno, pues como antes viajábamos y salíamos más, lo valorábamos menos. Ha llevado a muchos clientes a tomar la decisión de cambiar la vivienda a una vivienda un poquito más grande, con más prestaciones. La oferta de vivienda a día de hoy no tiene nada que ver con la que había hace 10 años, sobre todo en cuanto a materiales, calidad, eficiencia energética, que es un tema que es muy relevante y que además cada vez está ganando más peso en la toma de decisiones de los clientes, y zonas comunes, piscinas, terrazas, jardines en la medida de lo posible. El cliente está dispuesto a salir de las zonas centrales de las ciudades a las primeras coronas, sobre todo buscando pues eso, tener un poquito más de espacio, zonas más de esparcimiento. Y nosotros ya ofrecíamos ese tipo de producto. Teníamos muy poquito producto en el centro urbano, porque el suelo en el centro urbano sí que es más difícil de conseguir a las rentabilidades que nosotros exigimos al suelo, es decir, que es que somos muy disciplinados en el proceso de inversión, y no nos hemos necesitado adaptar el plan de negocio realmente para atender a este cliente, porque ya oficiamos este tipo de producto. Sí que es cierto que estamos viendo una pujante demanda que además está siendo muy sostenida y creemos que obedece a que estamos ofreciendo el tipo de producto que busca el cliente. En vuestro caso, vamos a decir que la demanda se ha ido hacia donde estaba vuestra Ya, oferta, ¿no? ya estamos ahí posicionados, sí. En vuestro Teníamos muy poquito en el centro urbano. En vuestro caso, Francisco, ¿la pandemia os ha hecho cambiar en alguna forma vuestra oferta en la parte de promoción? Pues en línea con lo que ya decía, la verdad que bastante poco. Y lo digo porque nosotros llevábamos con anticipación a la pandemia, pues apostando pues formas diferentes de promover. Apostábamos por, como he hecho, diferenciar por mayor calidad, más inquietud por la configuración de los espacios, la flexibilidad, los espacios libres. Esas inquietudes que la pandemia han transformado en realidad en la preferencia de los compradores, ya la estábamos desarrollando con anterioridad. Casualmente, además, nosotros nos cogió en un proceso donde estábamos promoviendo mucha vivienda unifamiliar, que ha sido una de las, yo diría, de las claves de lo que ocurrió tras la pandemia, donde la vivienda unifamiliar, necesariamente de la periferia de los municipios y de las ciudades, bueno, pues han cogido un rol primario frente a la vivienda en altura. Entonces, digo, nosotros poco hicimos porque ya estábamos en ello y ahora lo que estamos es perseverando en esta línea que ya teníamos marcada, ¿eh? Y donde sí que estamos viendo, por ejemplo, nosotros apostábamos por la eficiencia, aún a sabiendas que los clientes no apostaban por la eficiencia. Nosotros ofrecíamos bien, nosotros estábamos, oye, pues mínimo nuestras viviendas tienen que ser calificación energética B, y al cliente le da igual, no sabía lo que estaba comprando. Hoy nos estamos dando cuenta, hoy tenemos una apuesta superior, apostamos por que todas las viviendas tengan calificación energética A, pero hoy saben lo que significa eso. Hoy saben el porqué, lo estudian, te lo comprueban y tienen unas preferencias y unas inquietudes distintas. Y bueno, y estamos en esa línea perseverando en anticiparnos en esas demandas y esas preferencias de los clientes. Parece que los compradores ahora están más desapalancados, que la mayoría de las entidades financieras ya no dan con la alegría que daban hace tiempo los préstamos hipotecarios. Aún así, la demanda está siendo bastante fuerte en vuestro esquema. ¿Creéis que la demanda actual va a ser sostenible durante mucho tiempo? ¿En qué niveles? ¿Está ahora mismo condicionada también por los bajísimos tipos de interés? Vamos a ver, yo creo que el mercado actual lo que tenemos es, como he mencionado antes, un desequilibrio oferta-demanda. Entonces, probablemente, y no lo sabemos, porque al final, como no hay la suficiente oferta para vender, pero es probable que exista y este año incluso, debido a la crisis un poco en el sector de la construcción, logística, la cadena de valor, huelga de transporte, etcétera,
pues las viviendas que se pongan en carga, la oferta va a ser todavía inferior a las 80.000 que parece que venían consolidándose en los últimos 2 años, ¿no? Con lo cual ese desequilibrio pues yo creo que se va a ampliar este año, luego probablemente el año que viene haya otra vez un incremento de esa oferta, y eso hace al final pues que el mercado para las promotoras grandes sea sostenible. Entonces dices, oye, es que es una demanda que la ves sostenible en 120.000, 150.000 o 110.000. Te voy a decir que me da igual, porque preferiría que fueran 150.000, pero en la situación actual, donde la oferta que ponemos está en torno a 60.000 probablemente este año, pues casi te diría que nos da igual, es muy sostenible. Es más, lo que va a incentivar eso es que en ciertas zonas pues puedas tener un incremento de precio que te ayude a mantener los márgenes que hemos venido arrastrando, ¿no? Y eso, pues al final, viene también muy motivado por la falta del suelo, por un lado, por las condiciones de financiación con tipos bajos, pero incluso aunque los tipos suban 150 puntos básicos, aún así tendrás lo que te representa en la cuota hipotecaria mensual de una vivienda de 280.000 euros a 30 años, no es significativo como para cambiar la decisión de compra. Sí que es cierto que la primera vez, o sea, nosotros lo estamos viendo ahora con viviendas que estamos entregando, porque la vivienda que vendes en reserva o en contrato privado ahora no va a firmar un crédito hipotecario hasta dentro de 2 o 3 años, con lo cual hay que hacer un acto de fe, digamos, de cómo estarán, pero ya piensan en que los tipos van a subir y aún así se sigue comprando. El comprador que escritura hoy, es verdad que de repente en las últimas semanas se han llevado un pequeño susto, porque donde antes tenían un tipo, de repente ahora los bancos llevan ya 2 semanas que han cambiado las ofertas. Y de hecho alguna semana que ya digo, uy, esta semana que ha pasado que no hemos entregado tantas, es porque el banco, pues de repente ha llegado el cliente y ha dicho, oye, que los tipos los voy a subir, que te voy a hacer una oferta, de momento muy pequeño cambio. El cliente pues se da un poco de disgusto porque dice, oye, pues no me cambian las condiciones, pero sigue comprando porque al final las subidas no son tan enormes. Lo que sí que es la banca es mucho más exigente con el tipo de cliente. Al final que tengas una affordability, el valorar la vivienda, y yo creo que eso es sano, sinceramente. O sea, yo creo que al final ese mercado inteligente se va regulando también gracias a la banca, que no hace estragos y da financiaciones ni de suelo ni a clientes, digamos, que no sean aptos para ella, ¿no? Pero, perdón, eso no es ahora. En este nuevo ciclo, la ortodoxia del sistema financiero frente a los promotores y a los clientes ha sido la norma habitual. No es ahora puntualmente por estos escenarios de tensión en los precios. Yo quería apuntar lo que tú decías, oye, en esta situación de desequilibrio donde tenemos ahora el foco o el poder en la oferta, es que frente al anterior ciclo ya se construyó en España pues 600, 700 viviendas al año por todo el país. Si vemos en la presentación que ha hecho Javier, oye, el crecimiento está en ciertas, o el crecimiento, la actividad está concentrada en ciertas plazas del país, que además coinciden con las plazas con mayor dinamismo económico. Se ve, oye, pues se ve el litoral levantino, se ve Málaga, se ve Madrid, se ve Barcelona. Entonces, es que el momento que tiene el sector de sostenibilidad en cuanto a esa demanda es único frente a lo que conocimos anteriormente. Hoy lo que se está promoviendo se promueve en zonas que tienen sentido, promociones que tienen sentido, con demanda que se conoce y que se palpa. Nos encontramos en un momento respecto de esa sostenibilidad, yo creo que paradigmático. Yo desde mi punto de vista no tengo temor en estos niveles además de producción que tenemos, absoluto, vamos, no, estoy bastante confiado. Viendo la situación actual, que desde luego que está muy condicionada, por un lado, por los problemas en las cadenas de suministro, ahora mismo por los temas de inflación de precios y quizás en muchas ocasiones no tanto ya por los precios, sino por la disponibilidad incluso de los materiales, sí que es bueno conocer de primera mano de los que estáis en la economía real de verdad cómo os está afectando, si creéis que esto está provocando ralentización en la construcción, demoras en las entregas. Claro, esto habla de cada uno de decir, no, estamos teniendo demoras. Lo que sí que es cierto es lo que se percibe desde fuera es que sí que puede crear pues bastante distorsión en la promoción. Nos gustaría saber cómo lo estáis viendo en general, Borja, si nos das tu opinión.
Son tiempos difíciles, son tiempos complicados para todo el sector manufacturero internacional y especialmente en Europa. No obstante, dentro de la dificultad con la que nos encontramos cualquier actividad que manufacture algo, y nosotros hacemos vivienda, yo creo que el sector nuestro es seguramente de los menos perjudicados. O sea, si lo comparamos con el sector de la aviación, con el sector de automoción, el sector de electrónica, realmente la construcción está en un punto que es envidiable. Y esto suena duro de decir, pese a la subida de costos de materias primas que estamos experimentando, que ahora comento un poco. No estamos teniendo problemas de suministro, lo cual hoy en día es un tema muy reseñable. No hay ningún promotor en España, ninguno, que esté no pudiendo acabar una promoción porque tiene un problema de suministro. Esto está pasando a las empresas que fabrican automóviles o a las empresas que fabrican otros lavadoras. Por lo tanto, eso es un valor añadido importante. La construcción de vivienda, para lo bueno y para lo malo, esa desprofesionalización y este mundo tan heterogéneo sirve también para encontrar alternativas de construcción viables. Algunos materiales se están sustituyendo, pues si sube mucho el aluminio, pues se está poniendo más PVC. Si la estructura del acero ha subido mucho, pues se busca soluciones en los forjados que contengan menos acero, mediante pilotos o lo que sea. O sea, hay más posibilidades de jugar un poco a escaparse de lo que serían los incrementos de costos. En cuanto a los incrementos de costos en sí, es cierto que el sector los está sufriendo, realmente en una medida similar a lo que estamos experimentando como ciudadanos cuando vamos a tomar una cerveza. Es decir, es cierto que hay un incremento de costos que se está soportando por parte de las promotoras, yo creo que sin mayor dificultad. Veremos cómo acaba el año, si hay pérdida de margen y cuánto es la pérdida de margen de alguna promotora, pero van a ser cifras muy pequeñas. O sea, no está hablando de cifras de 2 dígitos ni cercanas a 2 dígitos seguro en lo que son las pérdidas reales de margen de las promotoras. Todas las promotoras estamos acostumbradas a lidiar con ciclos inflacionistas. En España vivimos un ciclo inflacionista de costos también muy importante en los años 17 y 18, más ligado con la mano de obra. La mano de obra al final tiene un peso importantísimo dentro de lo que es el proceso de construcción de un edificio. Ahora mismo no hay esa presión tan importante en la mano de obra. Igual viene dentro de 1 año o de 2 años. Como consecuencia, ya veremos, ¿no?, qué pasa con si hay un pacto social finalmente, un pacto de rentas, si estos costos se van a trasladar directamente a la mano de obra. Estamos, yo creo que en el principio de un proceso largo, que no debe asustarnos, que es un proceso en el que hay un incremento generalizado de costos de construcción, creo que perfectamente asumible por parte de la promoción. Al final hay que no hay que olvidar que uno de los mayores costos que soportamos es el suelo, y el suelo generalmente se relaciona también con el costo de construcción. Ayer salió el resultado de una subasta que había habido en la Ría de Bilbao, donde yo soy y que conozco bien la zona, y entonces me llamó la atención que era la parcela de al lado de una parcela que se subastó el año pasado. Y todas las ofertas vinieron aproximadamente 100 euros el metro cuadrado más baratas. Y al final el promotor que se está presentando esa oferta, que prácticamente fueron las 5 mismas promotoras que se habían presentado el año pasado, lo que fueron es con 100 euros menos cada uno, porque saben que van a tener un mayor costo de construcción. Por tanto, están desde ahí peleando el margen. Por tanto, esos son procesos normales dentro de nuestra industria. No deben preocuparnos excesivamente. Otra cosa sería si estuviésemos con problemas, eso puede acabar edificios o tal, pero estamos lejísimos de eso, y la diversidad además del mundo de materiales de construcción es tan amplia que seguro que encontraremos fórmulas para solucionarlo. Hemos apuntado, mientras el suministro esté asegurado, con la demanda que vemos a día de hoy, la capacidad de trasladar al cliente el precio, los incrementos de costes y el impacto que tiene este incremento de costes en nuestros márgenes, no creo que haya ni grandes distorsiones ni grandes problemas. Es una magnífica noticia porque desde luego que no es lo que se traslada en general incluso a los medios de comunicación, lo cual por eso es bueno preguntar a los que estáis en la economía real. Sí, Francisco. No, dice yo, coincido plenamente con lo que decís. Yo, la única preocupación, donde, y no en nuestro caso porque no estamos puestos ahí, me preocuparía cuando se trata de promociones de primer acceso, ¿no?, de promociones de poco valor, donde el peso del suelo es pequeño y la construcción es muy grande. Oye, y entender qué capacidad tiene ese cliente, que necesariamente es de menor poder adquisitivo, de menor capacidad de financiación, si va a ser capaz
de absorber vía tarifa de precios esos incrementos. Pero es tan solo en ese segmento. En general, como el mercado lo hemos desarrollado extensamente en la vivienda de reposición y sigue siendo la vivienda de reposición la que está tirando del mercado, a mí no me preocupa. Vamos, coincido plenamente con lo que habéis comentado. Hay una diferencia de estrategia entre vosotros, Neinor e Insur, frente a EDAS y Metrobacesa. Vosotros sí que tenéis constructora en vuestro grupo, vosotros con la adquisición de Coavit, mientras que vosotros no. Me gustaría conocer cuál es la ventaja que vosotros veis en vuestro caso en tenerlo dentro y en vuestro caso el no tenerlo dentro. A ver el contraste. Bueno, a mí personalmente me gusta la situación híbrida en el mundo este del promotor constructor. Creo que a una promotora le complementa bien una pequeña constructora. Nosotros teníamos una constructora integrada dentro de nuestra compañía que se llama Ninorworks. Es una constructora pequeñita, pues con 20 y tantos operarios, que lo utilizamos básicamente para gestionar situaciones, digamos, de emergencia cuando estamos a frente de alguna promoción. Nosotros mantenemos en construcción pues, del orden de 5.000 viviendas permanentemente. Esto es un montón de promociones y, por lo tanto, es posible encontrarse con situaciones de insolvencia de las constructoras o problemas de broncas, pues el que ha hecho una obra en su casa lo sabe, ¿no? Que puedan llegar a situaciones de máxima tensión en las que sea conveniente sacar a la constructora de la obra. Con ese objetivo constituimos hace unos años una empresa de construcción que siempre está más o menos haciendo unos 5 o 6 promociones. Aparte de esto, como dices, con la compra del grupo Coavit, adquirimos una constructora. Nos estamos haciendo un desarrollo muy importante en toda la zona del Corredor de Henares, una zona por la que nosotros hemos apostado como zona de influencia de Madrid, como zona de residencia de determinados sectores poblacionales de la capital, de aquí de Madrid. Y para esa zona lo que queríamos era contar con una constructora profesionalizada en el producto de la zona. Como has comentado, es importante entender bien el producto de la zona y ahí es donde hay que hilar muy fino con la construcción. Hay algunas promociones donde los costos hay que controlarlo especialmente y, por lo tanto, bueno, pues tenemos una constructora especializada en ese producto. Es un producto más asequible que generalmente hace Neinor y, por lo tanto, encaja bien dentro de nuestra estrategia de expansión de negocio. Bueno, en nuestro caso, nosotros, cada uno tiene su modelo y el que les funciona. Cada uno se siente cómodo con su modelo. Nuestro modelo de integración vertical es sostenible con el nivel de entrega que nosotros tenemos. Si nosotros tuviésemos una dimensión de las entregas que tienen estas compañías, posiblemente apostaríamos por un modelo híbrido. Sería imposible y irracional intentar hacer con una constructora propia ese nivel de entrega. A nosotros, en este modelo, en este nivel de actividad que tenemos, nos sentimos muy cómodos y nos ofrece múltiples ventajas y que, bueno, y que cuando las cosas se ponen difíciles son cuando especialmente la aprecian. Oye, pues, como decía antes, oye, el coste del hierro nos afecta a todos por igual. Las repercusiones que tiene el incremento del coste respecto de tu relación con tu proveedor es totalmente distinta si tú tienes control de la obra porque eres el constructor que si lo tienes en manos de un tercero constructor que tiene la posesión de la obra. Cada uno tiene su modelo, a nosotros nos va muy bien y como desventaja, oye, tienes que tener un volumen mínimo de actividad sostenible en el tiempo que sea capaz de mantener esa estructura mínima que supone tener ese expertise dentro de la compañía. Nosotros hemos sido capaces desde hace 30 años o 40 años tener ese nivel de actividad que nos permite tener este conocimiento y expertise en la compañía. Como casi todo en la vida, todo tiene ventajas e inconvenientes. Desde vuestro punto de vista de AEDAS, la ventaja de no tener la constructora adentro. Más que ventaja, nuestro modelo, como bien apuntas, es apostar por un volumen anual de producción muy alto, la verdad, por encima de las 3.000 unidades. Y esto nos lleva además a querer ser bastante flexibles en cuanto a dónde apostamos por ubicaciones, poder adaptarnos a distintos ciclos y a distintos entornos, ya que hayamos apostado por no integrarnos verticalmente. Sí que es cierto que trabajamos, anualmente tenemos más o menos entre 90 y 100 proyectos en construcción y trabajamos con un pool cerrado de unas 30 constructoras. O sea y además son constructoras con las que vamos de forma recurrente trabajando, que quiere decir que aunque son proveedores y por lo tanto no están internalizados, sí que los consideramos colaboradores.
y de ahí que tengamos pues, unos acuerdos marco que hemos cerrado con proveedores de materiales primas y demás para asegurar que el suministro lo tienen asegurado y a unos precios máximos garantizados. Si ellos consiguen un mejor precio, es un mejor margen para ellos, pero al menos cuentan con nuestro apoyo. Y más en esta situación en la que, como todos hemos visto, pues quien está soportando la subida de costes realmente son ellos y tenemos que un poco empatizar con su situación porque son grandes creadoras de empleo, son empresas con las que vamos a seguir contando en los próximos 5, 10, 15 y esperamos 20 años sobre además esas subidas. En tu caso, Jorge. Yo creo que las ventajas fundamentales para nosotros son, por un lado, flexibilidad. Y yo creo que flexibilidad geográfica en cuanto a volumen, en primer lugar, que te puedes tener oscilaciones y no estés sujeto a una estructura fija. Flexibilidad geográfica también, que al final pues, tenemos una dispersión geográfica que yo creo que a cualquiera te acaba llevando a un modelo híbrido, con cuanto menos, o sea que siempre vas a necesitar un tercero, porque si quieres estar en todas las zonas que estamos, los que estamos aquí con constructora propia sería imposible. Y luego también expertise, o sea, tenemos ciertos proyectos que tienen una cierta complejidad y bueno, pues el tener un tercero que sea experto en esto es muy bueno, ¿no? Las desventajas, ¿cómo las suplimos nosotros, ¿no? Que es ese, de alguna manera, control en momentos difíciles. Pues de dos maneras, yo creo, primero con un equipo técnico más reforzado, yo creo que tenemos un ratio de técnicos por proyecto probablemente más elevados que el resto, eso implica que estás más en la obra, estás más en contacto con la constructora y controlamos muy de cerca no solo los aspectos técnicos, sino casi más aspectos de cash flow, dentro de qué está pasando ahí dentro en el mes y no solo desde el pago nuestro a la constructora, sino aguas abajo también, ¿no? Y la segunda parte, que esto fue una decisión estratégica desde hace tiempo, es trabajar con constructoras grandes, que probablemente sea a coste de un margen un poco menor, pero por encima casi el 70% de nuestra obra, incluyendo también obras de urbanización y tal, está en lo que llamaríamos constructoras grandes. Lo que nos permite también eso es dormir tranquilos, de que la insolvencia que en momentos difíciles puede estar sobrevolando alrededor de constructoras pequeñas, pues de alguna manera la tengas más controlada. Parece que podemos pasar a la parte de financiación, pues tanto de compra de suelo como de la parte de promoción y la alternativa de financiación bancaria, financiación alternativa o de mercados. Sí que algunos de vosotros sí que estáis utilizando de forma recurrente el mercado de renta fija. Si veis apetito por parte de los inversores, ¿cómo veis? Hemos pasado de un punto en el que la banca prácticamente tenía casi prohibido financiar promociones y suelo, que ha abierto la mano. ¿Cómo veis ese equilibrio? Si veis que vuelve la tendencia hacia la inversión bancaria, o qué es lo que estáis haciendo cada uno de vosotros, y si creéis que el mercado, nosotros desde Renta 4 sí que creemos que la financiación alternativa cada vez va a tener más peso. ¿Cuáles son vuestras ideas respecto a la financiación hacia el futuro? Si te parece, Borja, empezar tú. Bueno, pues como dices, la financiación alternativa viene cogiendo peso en los últimos años. Varias empresas promotoras el año pasado suscribimos ya bonos por importe de 200, 300, 400 millones de euros para refinanciar deuda bancaria. Por lo tanto, es una herramienta buena y positiva que la tenemos ahí. Yo creo que a nivel CAPEX, a nivel financiación de lo que es la promoción, el costo de la obra, yo creo que el modelo bancario español es muy sólido y creo, si soy un gran especialista en esto, que la tendencia será en que las promotoras sigamos financiando los proyectos de construcción con la banca tradicional. Pese a que sé que hay algunas promotoras estudiando temas tal, pero no creo que pase, por lo menos en el corto plazo, de casos puntuales. A nivel financiación corporativa sí que creo más en el mercado de renta fija. De todas formas, bueno, estamos en tiempos convulsos en los que estamos viendo pues, cambios en los tipos que se están aplicando y, por lo tanto, bueno, pues yo tampoco descartaría ver distintos movimientos en los próximos meses. Como CFO, María José, tú eres la más financiera de los presentes. Bueno, yo creo que lo más importante es que entre todos, porque
fuentes que es muy relevante y que es muy importante. No, son fuentes o distintos financiadores que te pueden financiar en un momento dado necesidades diferentes, working capital, estructurales para inversión en suelo. La financiación de proyectos, es cierto que el esquema habitual de préstamo promotor es bastante eficiente, si bien por cómo está definido desde inicios es un poco rígido en cuanto a las condiciones de acceso, y además a veces poco eficiente para los bancos. Yo creo que es algo que en algún momento le darán una pequeña vuelta porque realmente no están eficientando su balance todo lo que podrían, teniendo en cuenta las condiciones de acceso a estos préstamos promotores, en qué momento dispones de él, cómo dispones del dinero de tus clientes y demás. Si la financiación bancaria seguirá estos sectores, estoy segura, porque cada vez disponemos menos de ella. Y además han visto que, como hemos comentado al principio, es un sector muy profesionalizado, muy poco apalancado y con un riesgo que cada vez están más y más cómodos. Si bien los comités de riesgo, igual que no ha habido transformación de suelo, tampoco ha habido renovación de los comités de riesgo de los bancos en el sector inmobiliario, luego la mayor parte de las personas con las que hablamos estuvieron en la anterior crisis y por lo tanto vivieron situaciones realmente muy, muy duras. Yo creo que poco a poco están ganando cada vez más confort interno y seguirán apostando por la promoción inmobiliaria porque ven que asumen muy poco riesgo para el retorno que obtienen. Yo no tengo nada que decir, que lo he dicho. Coincido plenamente. Sí, yo añadiría que o sea, el tener fuentes diferentes, alternativas y tal es buenísimo, pero también diría que la banca corporativa, tanto nacional como extranjera, también sigue teniendo apetito por el préstamo corporativo, ¿no? O sea, sí que es verdad que nosotros desde Metro Acesa, cuando vimos la salida al mercado de capitales de bonos pues por parte de anteriormente Neinor y Aedas, y además con términos cada vez mejores. Y en ese momento nosotros todavía no teníamos que refinanciar nuestro préstamo corporativo porque vencía año y pico después, pero es verdad que sondeamos el mercado tanto de renta fija como de banca corporativa, ¿no? Y yo no diría contra todo pronóstico, pero sí que estuvimos algo sorprendidos y lo cual nos llevó a refinanciar pues probablemente un año antes de lo necesario, que fuimos capaces de refinanciar el préstamo corporativo que teníamos con la banca que teníamos, tanto nacional como extranjera, y con términos más eficientes o más económicos que la renta fija. O sea, con lo cual yo creo que eso es bueno también porque demuestra que el sector no está apalancado, que tiene credibilidad frente a la banca, tiene credibilidad con renta fija clarísimamente, y además añadiría fuentes adicionales que existen, que utilizamos todos los que estamos aquí, desde lo que son los puros pagarés a corto plazo, donde pues oye, yo creo que empezamos tímidamente con pagarés a un mes, luego a 2 meses, luego a 3 meses, y ahora tenemos ya volúmenes recurrentes importantes a 6 y 8 meses, a 6 y 9 meses, con un coste súper económico, eficiente, y luego los bonos en el mercado MARF. O sea, que es que al final, pues oye, puedes tener 2, 3 programas de bonos de 30, 40 millones de euros y eso suma mucho. O sea, que al final lo importante es que hay financiación y que el coste es eficiente. Eso es lo importante, ¿no? En algún momento se va a cuestionar, no, es que no va a haber, yo creo que en eso muchas veces la prensa es tremendista, ¿no? Es como la construcción se va a acabar, cuando se acaba la construcción, no va a haber financiación y sigue habiendo financiación y no va a haber clientes y sigue habiendo clientes, ¿no? Yo creo que el mercado, lo que pasa es que esto pues tardaremos unos años en un poco de demostrar que está mucho más estable dentro de los vaivenes, que además yo creo que es que hay que acostumbrarse ya a vivir que lo de dormir todas las noches tranquilos, pues con 140 proyectos que tenemos en marcha, cada uno de los que estamos aquí, todos los días tienes algún disgusto. Pues no pasa nada, el corazón se hace fuerte e incluso ya te dejas de gruñir a todas horas y bueno, te acostumbras a manejarlo, ¿no? Y la industria funciona y funciona bueno, con esos altibajos que ya no son así, lo que son es menores, los aprendes a gestionar y al final con una estabilidad que oye, se va demostrando en estos años. Es curioso todo lo que has dicho, ¿no? De que estamos en un sector mucho más transparente, que se demuestra en que somos capaces de acceder a otras fuentes de financiación en unas condiciones súper óptimas. Y digo, y nuestra batalla, oye, esto el mercado no lo reconoce. Estos descuentos con los que cotizamos no tiene sentido, oye, que todo esta transparencia, oye, si tú miras las valoraciones, oye, tenemos unas valoraciones que son
acorde con los rendimientos que va dando anualmente en nuestros resultados, y es como que el mercado no nos está reconociendo en lo que es la renta variable el valor fundamental de nuestras compañías. Y ese es el reto, yo creo, que tenemos aquí los cuatro, ¿no? En general, a ver cómo somos capaces de que el mercado reconozca una realidad que es bien distinta a la que cotiza. Quizás una de las formas que los inversores pueden darse cuenta de eso es a través de la política de dividendos que tenéis cada uno, que yo creo que viene bien el comentarlo ahora mismo. Vuestra rentabilidad por dividendo es muy llamativa, a lo mejor está condicionada por los accionistas principales, pero desde luego que sí que llama la atención la rentabilidad por dividendo de las compañías aquí presentes comparadas con el mercado en general. Casi es un buen momento para que cada uno comente cuál es la política de rentabilidad por dividendo de cada una de vuestras compañías. Bueno, quizás esa es la, no lo he mencionado antes, en lo que es de alguna manera diferencial, me lo estaba guardando para como estaba dentro del guión, la parte de retribución al accionista para comentarlo ahora, ¿no? Yo creo que ahí el modelo de Metrovacesa es diferente del resto. Quiere decir que no tengan una política de dividendos muy atractiva, como ahora explicarán, pero la nuestra lo es más todavía, porque no tenemos que comprar suelo, ¿no? Entonces, al final, tener en un periodo de tiempo que todavía durará 4 años, con lo cual lo que nos permite es que toda la caja que generamos con la entrega de viviendas y con la venta de suelo y con la entrega de activos terciarios, y que se genera mucha caja. Este negocio, cada vez que entregas una vivienda es que generas mucha caja. Pues la parte del suelo, que suele pesar un 30%, nosotros esa la podemos dar como dividendo porque no lo tengo que reinvertir en comprar suelo adicional. Y eso es lo que explica que nuestra política, siendo que desde el principio, como dijimos, el generar o de repartir dividendos como mínimo del 80% de la caja operativa generada, la caja operativa de manera muy sencilla, básicamente es todo lo que entregamos después de pagar la deuda. Al final no tengo que recomprar suelo, no tengo, pues hace que dé unas rentabilidades que además sobre un valor que, como dice Francisco, no somos capaces de hacer que suba, pues dan unas rentabilidades actuales pues de doble dígito muy interesantes, ¿no? Y la vamos a seguir manteniendo porque seguiremos sin comprar suelo de manera significativa, no necesitamos hacerlo. Las viviendas que están en carga están ahí. Con vender algo de suelo, pues sobrepasaremos los planes que tenemos concedidos al mercado, y además el terciario, pues oye, ahí estará complementando, ¿no? Entonces, al final, pues oye, nuestra política de dividendo a valor actual, pues 13% y de ahí para arriba, y yo creo que vamos a ser capaces de devolver el valor de la compañía actual en unos pocos años vía dividendo. Nosotros somos compañías cotizadas y como estamos hablando, es importante estar cotizando en el entorno del valor neto de los activos por diversas razones. Una, bueno, pues para el que es accionista y propietario, lógicamente, porque al final, si compras un suelo que vale 100, tú quieres que en tu balance, en tu acción se vea representado esos 100, y eso es lógico. Por otro lado, eso es el estar cotizando en torno a la valoración neta de los activos permite operaciones de crecimiento y de manera mucho más sencilla que estando alejados, como estamos actualmente. Por lo tanto, si luego hablamos de concentración del sector, eso está relacionado también. Pero es cierto que, como se está comentando aquí, pues al final el valor de la acción está clavado. No baja, no sube, pero bueno, son valoraciones pues que no estamos consiguiendo trasladar al mercado una imagen fiel de lo que está pasando en nuestras compañías. Una de las alternativas que tenemos de remunerar al accionista es vía dividendos. Las compañías nuestras compañías son máquinas de generar caja, como acaba de comentar Jorge, y pueden ir hacia dividendos mayores que los que se diseñaron. Nosotros en Neinor diseñamos una política de dividendos aproximadamente de 1/3 del EBITDA, que más o menos presupone pues, una emisión de unos 50 millones de euros anuales. Pero claro, siempre considerando también que estamos confiando en un incremento de valor de la acción. En tanto ese valor de la acción no incremente, nosotros nos planteamos aumentar la política de dividendos como una de las alternativas de mejorar la rentabilidad para el accionista. Y esto, bueno, pues al final son ecuaciones complicadas también porque a medida que se reparten más dividendos también disminuye el valor de nuestros activos, afecta a los ratios de deuda, en fin, bueno, pues ahí entra todo el mundo financiero. Pero bueno, yo lo que quería comentar es que dentro de la capacidad tan grande de generar ingresos de estas compañías,
con los saneados que están, la política de dividendos pues, es una herramienta que al final tenemos que utilizarla para generar también atractivo para nuestra acción. Sí. Bueno, para nosotros fue muy determinante alcanzar un determinado grado de madurez. Hasta el año pasado creíamos que todavía estábamos en fase de escalado, fase de crecimiento y no tenía sentido un compromiso claro con nuestros inversores. Y el año pasado apostamos ya por publicar nuestra política, más o menos en línea con nuestros compañeros, que todos tenemos una edad muy parecida, salvo Insur. Y comunicamos una política de un payout mínimo del 50% de beneficio neto y a partir de ahí, en función de otros compromisos que tengamos, tipo inversión y demás, iremos comprometiendo un endeudamiento máximo de un 20% net loan to value. Aún no hemos publicado el dividendo, nosotros cerramos ejercicio el 31 de marzo, con lo cual estamos terminando de formular las cuentas y demás, pero el año pasado la rentabilidad que ofrecimos en julio, combinando autocartera, que amortizamos unos millones de títulos, y el dividendo, dimos una rentabilidad del 9% y nuestro objetivo sería ir creciendo en dividend yield, con lo cual estamos dando ya un poco una idea de por dónde irán los tiros este año. Yo creo que es muy importante en este sector, siendo un sector donde las compañías somos relativamente pequeñas por la operación bursátil, es muy complicado atraer la inversión o la atención de analistas extranjeros y esto está llevando también a que esa falta de atención nos haga más difícil poner en valor nuestros planes de negocio. O sea, cuando te sientas con inversores, son muy conscientes de la credibilidad del sector, son muy conscientes de nuestros planes de negocio, los que te conocen bien, pero acceder a una base mayor de inversores está costando y eso creo que es un punto muy determinante para poder conseguir acercarnos más al valor de nuestros activos. Es algo que seguro que Francisco lo puede ratificar, ¿no? Pues nos ocurre todo lo mismo. Nosotros, en cuanto a nuestra política de retribución accionista, es muy básica, la tenemos establecida históricamente, tenemos un payout entre el 45 y el 50% del beneficio después de impuestos y esa es nuestra estrategia, la tenemos consolidada y es lo que esperan nuestros accionistas, es lo que proponemos y no nos apartamos de ello, no hay nada singular al respecto. Comentabas, Borja, el tema de la concentración en el sector. Vosotros habéis participado en alguna operación de concentración. Jorge, vosotros habéis sido también, habéis participado, aunque sea de forma pasiva, en una OPA partida lanzada sobre FCC. ¿Creéis que, sobre todo para ganar tamaño, para la atracción de los inversores extranjeros, se va a producir esa concentración? Aparte de las cotizadas, hay muchas compañías no cotizadas, pues es un sector bastante atomizado. ¿Creéis que se va a producir esa concentración? No necesariamente entre las cotizadas, ¿no? Os quiero poner un compromiso, ¿no? Bueno, hombre, el sector está muy fragmentado. Eso es cierto. Yo creo que nosotros, los 4 que estamos aquí, no debemos ser más del 13%, a lo mejor de la cuota total del mercado, 14%, con lo cual todo apunta a que debería producirse algo de concentración, si bien no es un sector donde las sinergias sean evidentes. A diferencia de otros sectores, no tienes grandes ahorros cuando te combinas. Puedes tener algo de sinergia operativa, pero relativamente poca. Sí tienes mayor tamaño y yo creo que la principal ventaja te viene por mercado de capitales cuando estás cotizando o bien cuando estás financiando, porque el tener mayor escala consigues atraer mayor atención y sí que puede tener ciertas ventajas. Pero si se producirá o no, solo el tiempo lo dirá. Fragmentado está. Sí, creo que la dificultad también, no sé si lo mencionó Borja antes, o sea, muchas veces en la consolidación la herramienta de cambio es la acción. Con un valor de acción cotizando con un descuento sobre NAV tan elevado y por otro lado un negocio que los fundamentales funcionan. Entonces tienes, probablemente no en nuestro caso, yo creo que los accionistas nuestros son más locales, más no necesariamente a largo plazo, porque los bancos pues, estarán en un tiempo el que estén y saldrán, pero no es, digamos, sí es más natural a lo mejor que un fondo internacional que en cierto momento quiera salir. Pero dice, ¿cómo voy a salir a una operación que tengo que justificar un descuento sobre NAV cuando estoy dando una rentabilidad buenísima año a año y estoy generando una caja como si esto tuviera que cotizar, que no sé si a NAV, pero con un descuento del 3% sobre NAV, no del 40%, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco en
un círculo vicioso extraño, ¿no? En el cual pues el accionista, y eso está muy ligado con la falta de liquidez, ¿no? Entonces es verdad que el volumen te puede dar liquidez, si tuvieras más liquidez acceden más inversores extranjeros. También es verdad que pasar de un tamaño de 3.000 o de 2.500 unidades al año, doblarlo, luego eso implica la maquinaria de comprar 5.000 viviendas al año en España, no es para nada sencilla. Claro, no puedes estar continuamente en la rueda de la consolidación para alimentar ese banco de suelo, ¿no? Entonces, es un dilema que es verdad que yo creo que habrá cierta consolidación para lograr mayor escala, mayor liquidez, pero para ello necesitamos que la acción suba, las acciones suban algo de valor. Un par de temas finales antes de pasar a las preguntas de los asistentes. Las políticas de ESG y de sostenibilidad y de digitalización, ¿os está suponiendo un incremento de coste? Yo creo que lo comentabas tú, María José, que antes, o tú, Francisco, creo que lo comentabas tú, que el cliente se lo dabais, pero ni siquiera se preocupaba. ¿Os está suponiendo un mayor coste? ¿Está suponiendo un encarecimiento de la vivienda? Al final va a ser una obligación el ofrecer este tipo de adicionales. ¿Y qué estáis haciendo vosotros en políticas ESG en las viviendas y en vuestras propias compañías? Casi me dejo hacer. Sí, es un reposicionamiento. Realmente, por supuesto, conlleva mayores costes. Es que al final estás apostando por unos materiales y por unos mecanismos, incluso formas de consumo de energía y tal, completamente diferentes. Si supone mayores costes, también normalmente lo puedes repercutir en precio, y el objetivo además sería acabar repercutiendo en precio, sensibilizando a tus clientes de las ventajas que ellos también van a obtener. Porque es que las emisiones no solamente se producen durante la fase de construcción, que se producen, sino también durante la fase de utilización de las viviendas. El incorporar medidas como la geotermia o la aerotermia para ellos va a ser una ventaja a relativamente corto plazo ahora con el coste de la energía. Pero para nosotros es que no es... O sea, sí que hemos decidido asumir mayores costes porque creemos que es una obligación que tenemos como sociedad. El 27% de las emisiones en la Unión Europea, el 27% de las emisiones se producen por el sector residencial, con lo cual tenemos que acabar compensando esas emisiones de alguna forma. Y una de ellas claramente es mejorando las calidades de nuestras viviendas, apostando por eficiencia energética más A que B. En nuestro caso estamos ya yendo a más del 60%, en 2023 ya serán tipología con calificación energética A, y cada vez iremos a más. Yo creo que es algo en lo que sí que tenemos que pensar. Nuestra apuesta por la industrialización viene un poco también, que arrancamos ya en el año 2018, viene un poco también ligada a nuestros objetivos ESG. Cuando se producen viviendas, ya sea total o parcialmente, en entornos más controlados, en entornos fabriles, es mucho más fácil gestionar la generación de residuos, es mucho más fácil controlar tus emisiones, y además hasta incorporamos a la mujer en el mercado de trabajo, en el sector de la construcción, que para nosotros es algo que llevamos tiempo tratando de promover y que no es nada sencillo. No, yo respecto a la sostenibilidad, creo que el reto de nuestro sector, igual que el reto de otros productores de electrodomésticos a vehículos, es cómo ser más rentables siendo más sostenibles. Entonces, es cierto que hay que dedicar una mayor inversión para que una vivienda tenga unas características mejores, pero también es cierto que eso se tiene que poder trasladar al valor del producto. Entonces, yo creo que, además, mirándolo un poco a medio o largo plazo, la única forma de ir consolidando un sector cada vez más sostenible es que esa apuesta por la sostenibilidad tenga un retorno. Entonces, hay varias formas de que esa apuesta por la sostenibilidad tenga un retorno, no solamente en el precio de la vivienda, hay herramientas de financiación verde, hay posibilidades de acceso a mercados que de otra manera no habría, penetración en determinados nichos de vivienda que no se podrían tener. Y por lo tanto, yo creo que son cosas o temas en los que estamos trabajando, también en la involucración de la administración. Por ejemplo, en Alemania, cuando se alquila una vivienda, ahora está habiendo un debate muy importante sobre la calificación energética de esa vivienda que se está poniendo en el mercado de alquiler. Si la vivienda tiene una certificación energética buena, A, por ejemplo, o por encima de A, todo el costo de la energía lo paga la persona que está viviendo alquiler en la vivienda.
Si la certificación energética de la vivienda es D o inferior, hasta el 90% del coste de energía lo tiene que sufragar el propietario de la vivienda. Son herramientas que favorecen el que los mercados vayan siendo, o las viviendas vayan siendo cada vez más sostenibles. Nosotros presionamos también en distintos programas a la administración y estamos en distintos procesos también de investigación para ir abriendo estos caminos en España, porque sin duda el futuro del sector tiene que ser más sostenible. Una de las principales características que nos diferencian a la vivienda nueva de la vivienda usada es precisamente la sostenibilidad del producto que nosotros ofrecemos, y por eso también vemos que se va produciendo un gap de precios, una diferencia cada vez mayor año tras año entre lo que es una vivienda usada y una vivienda nueva. Por lo tanto, para nosotros esto lo tenemos que ver como una oportunidad para todo el sector, y yo creo que todos estamos poniendo además pues las herramientas adecuadas para irlo desarrollando cada vez más, incorporando en todos nuestros productos. ¿Qué efecto creéis que va a tener los fondos Next Generation, si tendrán alguno en el sector, o si van a permitir inversiones en este tipo de mejora? Para cada una de vuestras compañías, ¿es algo que tenéis dentro de vuestra línea estratégica que pueda mejorar? Te voy a decir que nos gustaría y le voy a dejar que conteste a José. Yo voy a aprovechar y me salgo un poco de la vivienda, que ya hemos hablado bastante, y entonces hablo un poco de algo diferencial nuestro, que es la gestión de suelo, ¿no? Y dentro de la gestión de suelo yo creo que ahí podemos combinar la parte medioambiental con la parte social, y ahora me explico en eso qué significa. Y además, ya la guinda es el poder conseguir que Fondo Next Generation nos ayude con lo que yo llamaría, más que costes, una inversión. Al final, el tema de sostenibilidad, porque muchas veces una inversión con un retorno inmediato, porque lo puedes trasladar en precio, pero otro es, estoy invirtiendo ahora porque sé que dentro de unos años va a volver esa inversión. En el caso de los suelos, donde sí que hemos hecho algún pequeña cifra, hemos conseguido de fondo Next Generation o algún fondo FEDER, combinamos el tema social, por un lado, que en la vivienda social es más difícil, cuando estás realmente creando un ámbito nuevo. Cuando, pues no sé si yo hablo de las tres chimeneas, el ámbito de las tres chimeneas en Barcelona. Cuando hablamos de Vinival, que es en la playa de la Malvarrosa, en un ámbito muy que en plena transformación en Valencia. Cuando hablamos de Palmas Altas en Sevilla. Pues bueno, ahí los procesos, y esto suena un poco a cosa rara, ¿ya? Pero los procesos de participación ciudadana que tanto miedo nos daban antiguamente, realmente ahora se han convertido en algo que nos ayuda a los gestores de suelo a que esa transformación de ese ámbito sea algo que la sociedad quiera. O sea, que realmente no... O sea, el promotor antiguo pensaba más en metros cuadrados, transformación de suelo en metros cuadrados. Ahora se piensa, pues, lógicamente, en que esa transformación tenga una rentabilidad, pero casi la dimensión más importante es que ese ámbito dentro de la ciudad esté integrado, y ya sé que suena muy bonito, pero es que es verdad, y que la gente quiera vivir allí, y que por tanto estés aportando a la sociedad de esa ciudad. Y ese es el ámbito, esa es la parte de la S. Y luego viene la parte medioambiental, que es que no solo es en la vivienda. O sea, nosotros ahora en los ámbitos donde estamos transformando, el presupuesto que teníamos de inversión en urbanización se ha incrementado. ¿Por qué? Porque queremos certificar en BREEAM, y hay certificación BREEAM también, los desarrollos urbanísticos que hagamos, ¿no? En ciertos ámbitos. Eso te implica trabajar con ciertos materiales, eso te implica el tener pues unas instalaciones al final que en lo que son temas de saneamiento, lo que son temas de alumbrado que sea sostenible, lo que son al final cómo es la movilidad dentro del ámbito, etcétera, pues es distinto a lo que era antes, ¿no? Y para eso sí que hay fondos. Si bien no todo lo que quisiéramos, porque es verdad que para la vivienda nueva, desgraciadamente, poco hay. O sea, va a ir más a rehabilitación que no a la vivienda nueva, que debería haberlo. Para el tema de urbanización y desarrollo de ámbitos, pues yo creo que ahí algo pescaremos. Yo una nota discordante de eso. No estoy, bueno, precisamente parece que los fondos Next Generation, cuando lleguen, si llegan, están destinados a la rehabilitación. A mí me preocupa que pueda generar una tensión en la mano de obra de la construcción. Si esos volúmenes de inversión se van a aplicar en tan poco tiempo a la rehabilitación urbana, me genera un poquito de inquietud en su afección al mercado laboral que nos sirve al sector de la construcción. O sea, Por eso decía yo antes que tal vez dentro de un año o 2 años
se haya suavizado el tema de los costes de construcción y estemos otra vez hablando de costos precisamente a cuenta de la capacidad de mano de obra. Pero bueno, eso está por ver. Respecto a lo que decía Jorge, un pequeño apunte. Nosotros estamos certificando desde hace algunos meses el impacto social de las promociones que hacemos, que es una herramienta nueva, que son temas muy interesantes, que tiene mucho que ver también pues, con la regeneración y el impacto real que tienen los promotores. Los promotores pues, somos un sector muy mal visto y no sé, pues tenemos pues una herencia y muchas cosas que se han dicho y se ha culpabilizado mucho al sector promotor pues de la crisis financiera, bueno, de muchas cosas que seguramente no somos culpables, pero creo que también estamos haciendo un trabajo importante por la sociedad y por las áreas donde estamos trabajando. La última cuestión antes de pasar a las preguntas, que a lo mejor os descoloca, el metaverso. ¿Cómo veis el metaverso y cada una de vuestras compañías? ¿Creéis que es un vehículo o una nueva vía para comercializar, hacer marketing de vuestras compañías o no? ¿O es algo que no, de momento no os lo habéis planteado? Yo creo que estamos todos metidos en el metaverso. Digo, de manera rudimentaria, todos trabajamos desde hace muchos años con el BIM, ¿no? Estamos proyectando y diseñando y construyendo con unas herramientas que a la postre nos acercan mucho a este mundo. Nosotros ya tenemos gemelos digitales de lo que hacemos, ¿no? Y cuando tú tienes un proyecto que lo has hecho en BIM, eres capaz de ver cómo esa criatura que era tu edificio, cómo vive en el tiempo, oye, cómo se está gestionando en el tiempo, cómo lo están manteniendo en el tiempo. Yo creo que esto del metaverso pues, vendrá, pero yo creo que ya estamos muy metidos en esto. Yo creo que no nos va a sorprender. Hoy en día, como comercializamos, tío, hemos dado unos saltos en la comercialización, en el marketing, en la digitalización, en todo. Hemos dado unos saltos que se acercan mucho a lo que parece que puede ser esto del metaverso. No sé, tú en algún medio de comunicación has hablado tú de esto. No, pues y hemos hecho, o sea, no es solo hablar. O sea, yo creo que es una tecnología muy incipiente, pero creo que es donde hay que estar. Es un poco como la industrialización, ¿no? Desde la industrialización, al final, la construcción tradicional sigue siendo el 99% del output a día de hoy, pero probablemente en unos años cambiará. El metaverso y todo lo que tiene por detrás de la tecnología blockchain y lo que son al final los NFTs, los tokens no fungibles, smart contracts, etcétera, es una tecnología que a día de hoy, digamos que el impacto inmediato que tiene es poco relevante, si bien de cara al futuro pues es probable que crezca, ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy, el tener al final una promoción en comercialización a través de la plataforma de Decentraland, lo que nos permite es abrir un canal de comunicación más con nuestros clientes, además con un cliente que es diferente al cliente tradicional, porque generalmente, no sé si sois usuarios de Decentraland, el Decentraland para darte de alta y tal, no es un proceso fácil. Tienes que tener un wallet que tiene un password que no hay quien tenga, tienes que tener una serie y el interface no es el ideal todavía, pero es cierto que hay una serie de clientes que se meten ahí, que les gusta tener esa información y hemos tenido una serie de leads que no hubiéramos pensado, de lugares del mundo tal cual. ¿Dónde nos lleva eso? Pues a ventas inmediatas a día de hoy, lógicamente no vamos a vender cientos de unidades vía Decentraland, vía el metaverso, vía nada a día de hoy, no. Si bien es cierto que, pues igual que con la industrialización, habréis un nuevo canal en el cual puedes empezar a investigar también, ¿no? Y empezar también a provocar cambios en el sector, como es, por ejemplo, oye, pues el registro de la propiedad, porque tiene que ser tan arcaico, o en la firma electrónica o el pago con criptomonedas, cómo hacemos el PVC. O sea, si enfrentarte hoy en día a la PVC con un cliente que paga a través de una transferencia bancaria, en muchos casos es un reto, pues imagínate a través del metaverso. Bueno, pues si empezamos a trabajar ya en eso, pues estamos de alguna manera plantando para que en un futuro eso sea algo en el cual, repito, nosotros vemos vender viviendas físicas a través del metaverso. Lo que no veo Metrobacés a día de hoy, que otros lo hacen, uno es comprar suelo virtual para hacer trading de suelo virtual. O sea, eso lo veo fuera de nuestro modelo de negocio a día de hoy por muchos años, ¿no? Pero vender vivienda física a través de plataformas al final de diferentes. Pues, sí, durante la pandemia tenemos una plataforma de venta virtual no tan sofisticada quizás como la vuestra, pero sí que permite una recreación y demás en
ciertos proyectos y durante la pandemia sí llegamos a vender viviendas sin que el cliente hubiese visitado, eran clientes extranjeros sobre todo, hubiese visitado la promoción, que la verdad es que nos pareció todo un logro. Creemos que es una forma más de venta y un canal adicional que facilita un poco el acceso al cliente a una primera visita y demás, sobre todo. Y está funcionando muy bien. Seguro que en seminarios de próximos años hablaremos más de estos Es lo temas. que- Javier, si tienes las preguntas de los asistentes, no sé si tienes tu micrófono. Varias preguntas. Empezamos, si queréis, con la primera. Preguntan que en un escenario como el actual de subidas de tipos, con el consiguiente impacto en el encarecimiento de las hipotecas, con una inflación elevada que no se está traspasando a salarios, es decir, pérdida de poder adquisitivo de la población. Dos preguntas. ¿Creéis que la demanda actual será suficiente que se consoliden las subidas de precios que ha comentado CRBE? Y segunda, en este entorno, ¿podréis pasar todo el incremento de coste de materiales al cliente final o veremos una pérdida de margen? Quien quiera. Yo creo que hemos tratado un poco el tema ya. La cuestión de oferta y demanda que antes hemos comentado un poco clarísimamente, hay un desequilibrio muy importante a nivel nacional. Antes del año 2000 se estaban haciendo aproximadamente 250.000 pisos al año en España. Entre el 2000 y el 2008 esa cifra pasa aproximadamente a 550.000 y ahora apenas se hacen 75.000 desde hace 10 años. Eso está generando además un volumen de demanda embalsada muy importante. Realmente no hay números fiables porque no hay grandes estudios en España de cuál sería la demanda, entonces nos basamos en indicadores pues, sobre la necesidad de generación de hogares en España, porque se sitúa en torno a 150.000. Por lo tanto, sabemos que estamos muy lejos de alcanzar los topes de demanda que hay ahora mismo a nivel nacional. Dicho esto, la demanda en un sector como el nuestro, y como bien dice la persona que está formulando la pregunta, es muy sensible a la disponibilidad de financiación. Una cosa es que no llegue a haber financiación para comprar una vivienda o que las trabas para entrar a la financiación sean de tal calibre que dejen fuera, aparte, la demanda sana. Y otra cosa es que vayamos a experimentar una situación de subida de tipos de interés. Venimos de tipos de interés cero. Normalmente, durante los 20 años que estaba hablando, los tipos de interés se habían estado situando entre el 2,5% y el 4,5%, donde estamos todavía muy lejos. El otro día leí un estudio que más o menos cada 0,5% que aumenta el tipo de interés, aumenta 50 euros al mes el importe de la hipoteca, la cuota de la hipoteca destinada a vivienda. Por lo tanto, creemos que estamos en cifras todavía muy razonables y que queda mucho recorrido todavía para arriba para poder hablar de un deterioro de la demanda. Entonces, a corto plazo, y volviendo a la pregunta, que es la situación que se está generando de sobrecosto de la vivienda, es un tema de corto plazo. Como os he señalado aquí, sin tener la bola de cristal, que no la tenemos nadie pensamos que el entorno inflacionista actual se va a prolongar más allá de final de año. Y, por lo tanto, a corto plazo, los tipos de interés con los que vamos a tener que estar lidiando pues pueden llegar al 1,5%, al 2%, 2,5%. Muy inferiores todavía a los tipos de interés, por ejemplo, que están aplicándose en Estados Unidos y con los que ha habido un incremento muy importante del precio de la vivienda. En Estados Unidos, en los 2 últimos años y medio, el precio medio de la vivienda aumentó un 35%, con tipos de interés del 4,5%. Por lo tanto, estamos muy lejos de cualquiera de esas situaciones y la respuesta es sí. Yo creo que en general en el sector creemos que con pequeños incrementos de precio de la vivienda, sin irnos para nada a esas cifras, pues con incremento de precio de la vivienda en torno a 5 o 6% durante el conjunto del año de media, se podrá hacer un equilibrio de las cuentas para ajustar a los incrementos de precios de construcción sin ver deteriorar la demanda de vivienda, de compra de vivienda en España. Si queréis añadir algo más, un matiz. No, la verdad es que lo he resumido perfectamente. César, ¿alguna pregunta adicional, César? Y otra pregunta, preguntan por email, ¿a qué consideran que se pueden deber los elevados descuentos frente al valor de los activos con el que cotizan? Yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Es falta de liquidez. La verdad que yo creo que hay una parte muy importante que no solamente sufrimos las promotoras, las empresas. MiFID ha llevado a una concentración
y la inversión pasiva está llevando a una concentración de la inversión en grandes nombres simplemente por cómo se produce a día de hoy la inversión, y en cambio en las compañías pequeñas se está produciendo un mayor descuento frente a valoraciones teóricas. En nuestro caso Snap, en el caso de otras industrias pues puede ser precio objetivo. Frente a precio objetivo también estamos cotizando muy por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce una capacidad de capturar valor adicional. Porque si tú estás comprando ahora mismo una acción que está devaluada un 40%, los planes de negocio se mantienen y además de eso la política de vivienda se mantiene, la rentabilidad sobre tu inversión que vas a alcanzar es mucho más alta que cualquier otra opción de inversión. Con lo cual, bueno, se presenta una oportunidad para nosotros. Es algo descorazonador porque cumplimos nuestros planes de negocio, supongo que os pasa a todos. Ves que las cosas funcionan bien, el sector está funcionando bien, tu demanda, tu producto funciona bien y el mercado de capitales no te lo está reconociendo. Pero en cambio para el inversor se produce una gran oportunidad de compra. Yo para complementar lo que ella dice, tan solo se me ocurre que justifique esta situación la desconfianza que se generó en el mercado tras la anterior crisis inmobiliaria. Y digo, como hemos hablado, oye, los fundamentales de donde estamos ahora mismo en el sector, la demanda y todo lo demás, digo, no tienen nada que ver. Eso, digo, como complemento lo que ella dice, tiene que ser esa desconfianza que se generó en aquel momento que ya ha quedado muy atrás en el tiempo. Y bueno, luego también el inversor es una inversión internacional. Primero tiene que elegir España, luego tiene que elegir el sector y luego tiene que elegir el tipo de compañía como la nuestra. Nuestras compañías son pequeñas, efectivamente, cuando se comparan con otras compañías y con otras posibilidades de inversión, que hay empresas mucho mayores, con un track record mucho mayor también que el nuestro en Europa. Y pues yo creo que mucha inversión se está yendo ahí. De hecho, en Europa no se cotiza con estos descuentos de NAV que estamos cotizando nosotros. Y bueno, pues también es un poco la asignatura pendiente, ¿no? Pues seguir dando credibilidad al sector, que vayan viendo cómo se van cumpliendo los planes de negocio de las compañías. Y si fuésemos capaces de dar mayor volumen, pues también facilitaría. Números de Renta 4 somos muy conscientes de esta diferencia entre el precio objetivo de cada una de vuestras compañías y la cotización. Y uno de los objetivos de este seminario pues es el que expliquéis vosotros mismos vuestras compañías, la situación del sector, porque al final se tardará más o menos tiempo, pero las cosas tienden al equilibrio. Es uno de los objetivos de estos seminarios que pretendemos hacer todos los años. Incluso hay que recordar que ha habido momentos que habéis cotizado muy excepcionales. César, ¿alguna pregunta adicional? Sí, preguntan, ¿qué planes tienen para mejorar la liquidez de los valores? Creo que es un poco repetitiva la pregunta, no sé si queréis añadir algo más, pero esto al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina. Tu capacidad de acción es relativamente limitada. Puedes poner en marcha que tenemos programas de gestión de autocartera y demás, pero no tienes tampoco una capacidad, es bastante limitada, sobre todo con la regulación que hay a día de hoy por parte de la CNMV, que al final estamos todos sometidos a su supervisión, con lo cual poco se puede hacer más allá de seguir haciendo marketing, seguir cumpliendo estos objetivos y asegurarnos que por lo menos se nos tiene en el radar cuando llega el momento de la inversión. Hay que hacerlo bien y el tiempo nos da la razón. Seguir haciéndolo bien. Sin nada que añadir. César, ¿alguna más? Vale, pues no, el resto de preguntas que ha hecho la audiencia están todas ya contestadas a lo largo de la magnífica exposición. Sin más, te doy paso, Jesús. No sé si queréis, para finalizar, añadir o concluir alguno o queréis lanzar algún mensaje. No es que sea un debate preelectoral, pero si queréis hacer mención o recalcar algo de cada una de vuestras compañías, María José, si quieres comenzar tú. Bueno, agradeceros que nos hayáis invitado y que nos deis la oportunidad de dar mayor visibilidad sobre el sector. Yo creo que como hemos avanzado, sobre todo durante los próximos 12, 24 meses, el sector seguirá mostrando unas perspectivas positivas. La falta de oferta o el imbalance que hay entre oferta y demanda sigue siendo muy positivo y que seguiremos trabajando en acometer nuestros planes de negocio. Sí, Francisco. Igualmente agradecer este foro para poder transmitir las bondades de nuestras compañías, de el buen momento en el que seguimos disfrutando a pesar de las incertidumbres que aparecen en el mercado.
que vemos el mercado, como hemos dicho, con potencia, una demanda sostenible, que invertir en compañías como nuestras, pues estoy seguro que será una clarísima oportunidad de hacer buenos negocios de rentabilidad, sin lugar a dudas. Bueno, yo también os agradezco mucho la invitación. Yo creo que hay, por terminar, creo que hay un tema que igual no hemos tocado lo suficiente y es la necesidad de la existencia de compañías como las nuestras a nivel nacional. Creo que hay un problema que vemos todos los días de vivienda en España. Se habla mucho de colaboración público-privada, de distintas fórmulas para mejorar o para incrementar la oferta de vivienda en España. Son compañías como las nuestras las que pueden estar presentes en esos acuerdos de colaboración público-privada, porque para esos acuerdos que son necesarios llevar a cabo con la Administración hace compañías grandes y solventes. Y qué mejor que compañías más cotizadas que son transparentes, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, y yo siempre hago un llamamiento a la Administración para que nos tenga en cuenta, para que cuente con nosotros. Casi todas las compañías que estamos aquí estamos inmersos en programas también de acción social, de construcción de viviendas de alquiler asequible, en distintos programas. Yo creo que eso es algo que tenemos que transitar. Creo que es una oportunidad de negocio y de crecimiento también para nuestras compañías y, por lo tanto, bueno, pues yo animo, como siempre, a la Administración pues a que nos tenga en cuenta en sus planes. Ya para cerrar, Jorge. Por supuesto, dar las gracias también, como no. Y yo creo que al final espero que este tipo de foros y de iniciativas sirvan para transmitir credibilidad, ¿no? Yo creo que en los años iniciales de crecimiento, pues es verdad que tuvimos ciertas dificultades en el ramp-up y esas dificultades se han superado. Entonces, ahora lo que vemos son compañías cotizadas con unas plataformas sólidas que se ve la sostenibilidad en el tiempo, se ve la capacidad año a año, ¿no?, de que vas generando de que el ciclo funciona. Compras, lanzas, pones en comercialización, construyes, entregas. Y tienes una visibilidad del negocio a 3 años vista, porque lo que estás lanzando hoy es lo que vas a entregar en 3 años y lo que vamos viendo es que las máquinas, la plataforma funciona y esa recurrencia funciona. Por tanto, un mensaje de tranquilidad de que esto funciona, ¿no?, y de credibilidad, y que yo creo que estamos muy centrados en el delivery, ¿no? Todos es, oye, que esa rueda no se rompa, ¿no? Y además con una capacidad de absorción de dificultades. Pues viene la pandemia, luego viene la crisis de inflación galopante, después la guerra, problemas logísticos y tal, y lo vamos absorbiendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos ya que vamos a estar siempre con unas oscilaciones y que el sector, por cómo está ahora desaneado y con las plataformas profesionales que tiene, pues lo vamos absorbiendo. Daros las gracias a los 4. Es evidente que el sector ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años desde la burbuja anterior. Desde luego que se nota que está mucho más profesionalizado, mucho menos endeudado, mucho más sostenible en el tiempo y desde el punto de vista de entidades cotizadas, con unos descuentos con los valores de cotización que merece la pena profundizar en el análisis de la compañía y eso es lo que pretendemos hacer nosotros con nuestros clientes y daros las gracias y Dios mediante que podamos repetir el año que viene este mismo seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias.